Bienvenidos a su programa Más como Jesús, un segmento del ministerio Comunidad al Mundo, Cristo Poder y Sabiduría. Acompáñanos para que aprendamos, conozcamos y seamos más como Jesús. Gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios eterno por esta preciosa noche que nos regala, siendo las 7:51 de la noche. Le damos a usted la bienvenida, mi querido hermano que nos está escuchando en esta este espacio nuevamente con ustedes. Sabemos que Dios hoy tiene una palabra para sus vidas, una revelación que queremos compartir con ustedes, porque antes de ser nosotros mismos quien hablar, es el Espíritu de Dios quien creemos que en esta hora va a fluir libremente en nuestras vidas para hablarnos, para llevarnos a la verdad, porque es el Espíritu Santo quien conoce todas las cosas. Así que bueno, le damos la bienvenida a usted. Si tiene el tiempo y sabe cómo hacerlo, bueno, comparta este enlace también a todos sus contactos, a su familia, para que podamos todos juntos aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerde, esta es la segunda parte del tema que veníamos desarrollando hace unas semanas, hace ya 2 semanas, que se llama Dar fruto en los momentos difíciles. Amén, amor. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha. Damos la bienvenida en esta hora al programa Más como Jesús. Es una gran bendición poder estar con todos ustedes. Nos alegramos mucho. Quiero decirles que bueno, Evelyn también ya se ha conectado, entonces vamos a darle manejo al tema de los micrófonos para que nos podamos escuchar muy bien y sea un programa ameno y todo. Damos la bienvenida a toda la audiencia, los bendecimos, oramos por sus vidas, por las vidas de sus familias, a cada uno de los que nos escuchan. Estos links pueden llegar hasta el otro lado del mundo. Estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, para todo el mundo. Así porque es. Dios hace de sus vientos los mensajeros y para algo es la tecnología. Dios ha permitido este desarrollo para que podamos alcanzar este mensaje, mensaje puede alcanzar a muchas personas. Amén. Damos las gracias porque nos permiten una vez más poder estar dándoles esta palabra de vida, palabra que no es de hombre, ni ha salido del corazón de hombre, sino que es palabra que ha sido revelada por su Santo Espíritu. Y bueno, hoy queremos invitarlos a este programa y voy a darle lugar a mi hermano Saúl. Mientras está mi hermano Saúl, voy a ir configurándole todo a Evelyn para que ella también pueda participar y estar con nosotros. Mi hermano Saúl, desde ahora le doy el espacio a usted. Mi hermano Saúl, Dios lo bendiga. Bueno, muchas bendiciones para todos en esta noche y qué bueno podernos escuchar, podernos en esta noche conectar y compartir esta palabra que Dios tiene para nosotros. No nos olvidemos que la Escritura dice que no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bueno que dispongan sus corazones, porque lo que Dios quiere es un pueblo dispuesto, ¿no? Y sabemos que fuimos creados por Dios para buenas obras en el nombre de Cristo Jesús. Así que donde quiera que se encuentre, que sea el Espíritu Santo de Dios avivando, y le pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios avivando su obra y en medio de los tiempos que la dé a conocer. Y qué bueno que en esta noche podamos, una vez más, es un privilegio, es una bendición muy grande, es un gozo. Bueno, es algo que no encuentra uno cómo explicar verdaderamente, pero esto es una bendición de Dios poder en esta noche estar aquí para compartir de su palabra, para que juntos nosotros
atesoremos esa palabra en nuestros corazones. Así que sean todos bienvenidos. Así es, mi hermano Saúl, todos muy bienvenidos. Bueno, mi amor, mientras estoy configurándole ya a Evelyn para que dentro de pronto minutos se acerque y salude a toda la audiencia, cuéntanos cómo vamos a llevar a cabo el programa el día de hoy. Bueno, hace unas semanas veníamos hablando sobre cómo dar fruto en los momentos difíciles. Estábamos hablando de la historia de José, un hombre que, hijo de Jacob. Si ustedes recuerdan, Jacob tuvo 12 hijos, de donde ahí salieron las 12 tribus. José es vendido por sus hermanos porque pues ellos sintieron envidia, bueno, sintieron muchas cosas, que José quizás estaba creyendo más que ellos, más que de pronto sus hermanos mayores, etcétera, etcétera. Fue vendido como esclavo. Fingieron a su padre la muerte de José, también le ocultaron eso cuando José pues había sido vendido. A causa de eso fue llevado a la casa de Potifar, luego fue acusado en la casa de Potifar, supuestamente, por haberse sobrepasado con la esposa de Potifar, cuando no fue así. Pero Dios, en todo ese, desde que fue vendido como esclavo, Dios ya tenía un propósito y Dios le permitió vivir cada una de esas etapas. Entonces veíamos cómo José, aún en la casa de Potifar, Dios lo bendecía, en la cárcel Dios lo respaldaba, y cuando ya se presentó delante de Faraón, la gracia estuvo sobre José, y bueno, José pudo dar interpretación al sueño que tuvo el Faraón, un sueño que pues no había sido revelado ni interpretado por ninguno de sus sabios en esa época y adivinos. Dios permitió que José lo hiciera y que a causa de eso fuese el segundo mayor de Egipto. Solamente el faraón era, digamos, el jefe, por decirlo, de José, y él vendría siendo la segunda autoridad en ese momento. Pero entonces veíamos cómo José en cada una de esas etapas Dios bendecía la vida de José. Si podemos ver en Génesis capítulo 45, dice en el verso 3, cuando José se da a conocer a sus hermanos, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, amor, y tú también, que José hace una comida e invita a sus hermanos, y entre esas comidas, pues, en caleta, digamos, mete una copa en una de las bolsas de comida que llevan los hermanos. Bueno, entonces en ese momento José se va a revelar quién es realmente él. Y dice así en el verso 3, lo voy a leer. Esperen que yo tenía acá la otra versión. Dice así en el verso 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces vemos cómo el Señor utilizó todo este tiempo. Por supuesto que fue doloroso para José, es que estar lejos de su padre, de sus hermanos, lejos de pronto del amor de su padre, porque su madre también había ya fallecido. Y entonces Dios lo bendecía, incluso cuando José, amor, cuando José tuvo a uno de sus hijos, él le puso un nombre que significaba: Dios me hizo fructificar en mi tierra en mi aflicción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar fruto? ¿Cómo nosotros podemos manifestar lo que dice la palabra de Dios? Ese amor, esa paz, ese gozo, esa fe, esa templanza en momentos difíciles. Así es, mi amor. El programa, como lo decías tú, es la continuación de la primera parte que hablamos de dar fruto en momentos difíciles. Efectivamente, José fue un gran ejemplo de cómo se dispuso en su corazón para hacer siempre
esa persona, ese instrumento en manos de Dios y poder dar el fruto que Dios quería. Dios quería con él salvar toda una generación. Así es. Entonces José se dispuso en manos de él, creyó, puso su confianza plena en Dios para poder llegar a dar ese fruto tan grande como fue salvar el pueblo de Israel. Ujú. Pero antes de continuar con el tema, quiero darle el lugar a Evelyn para que ella pueda presentarse. Ya está con nosotros, damos la gloria a Dios por eso, que ella puede acompañarlos. Evelyn, Dios te bendiga, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Qué bonito poder estar aquí con ustedes y compartir unos jueves más. Pensé que no iba a llegar el tiempo, pero bueno, los planes de Dios son perfectos. También se mostró y quiso que estuviera a tiempo. Alegre nuevamente porque estamos aprendiendo de un tema muy bonito que yo sé que nos enseña a diario en donde estemos. Porque algo que decía esto, donde vamos a estar ubicados, donde el Señor nos ha estado llamando a estar. Entonces, estén atentos con nosotros, que aprendamos juntos, que se comunique también con nosotros por el chat, siempre con la palabra. Pues bienvenidos y también para mí bienvenidos. Bendiciones para todos. Gracias, Evelyn. Entonces, siguiendo con el tema, José se dispuso en las manos de Dios para dar fruto. Pero como tú hacías una pregunta, ¿cómo dar fruto en momentos tan difíciles? ¿Cómo dar fruto cuando uno ve que quiere alcanzar unos objetivos y cada que uno da un paso y retrocede 40? ¿Qué estarán pensando aquellos ustedes, aquellas personas que intentan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan en hacer algo y no pueden lograr dar ese fruto? Primero, es necesario aclarar de qué clase de fruto estamos hablando, mi amor. Porque la gente puede pensar que dar fruto es simplemente tener carro, dar fruto es poder regalar plata, dar fruto es poder sembrar mercados. Realmente nos estamos enfocando en los frutos del Espíritu, en dar ese fruto en medio de una tormenta. ¿Cuándo te das cuenta que estás dando fruto? Cuando te estás enfrentando a situaciones que están por fuera de nuestro alcance, poder manejarlo, y no pierdes la paz, y sobre todo no pierdes la confianza en el Señor, no pierdes la confianza en aquel que puede darte la capacidad, la sabiduría para poder resolver cualquier situación que se nos presente. ¿De qué fruto estamos hablando también? De poder ser luz, de poder ser esa sal, como lo dice la palabra. Y debemos ser conscientes de que como hijos de Dios, Dios ha dispuesto todas las cosas a nuestro alcance para que nosotros demos fruto. Les voy a leer una porción de la palabra para que me acompañen. Está en el libro de Juan capítulo 15. Libro de Juan capítulo 15 y titula Jesús la vid verdadera. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué dice allí? Lo limpiará para que lleve más fruto. Más adelante vamos a ir desmenuzando esta palabra para que entremos en profundidad. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre
me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced En mi amor. en mi amor. Finalmente el versículo 10 que nos dice, si guardares mis mandamientos, permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Mire qué importante esta palabra. Empieza diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿A qué se refiere? Debemos dejar muy claro que estamos hablando de los hijos de Dios. No estamos hablando de gente del mundo, de gente que está afuera y no es conocedora de lo que Dios nos ha dado, que es la palabra, que es la luz de nuestra vida. Así es. ¿Sí? Estamos hablando de aquel cristiano que, a pesar de que lleva tanto tiempo en la congregación, que lleva tanto tiempo en el ministerio, o que lleva tanto tiempo en la vida cristiana, sigue con una cantidad de cosas en su carácter, en su personalidad, en su forma de ser, en su forma de expresarse, que no reflejan a Dios. Entonces son aquellos cristianos que, en vez de permanecer, por momentos parecieran, como dicen por ahí en algunos, se bajan de la cruz. No permanecen, y al no permanecer no dan frutos. Pero entonces algunos se preguntarían, pero ¿cómo así? Entonces, para poder dar fruto tenemos que ser completamente santos. Hay que entender algo, que nosotros somos santos no por obra, sino por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por Él somos salvos y por Él fuimos santificados, por su sangre derramada. ¿Sí? Entonces dice aquí, y eso lo podemos corroborar en la palabra, y todo aquel, estamos en el versículo 2 del capítulo 15, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué dice la palabra? Lo limpiará. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros no estamos exentos del pecado, nosotros no estamos exentos de cometer errores, pero un corazón dispuesto, y la palabra es muy clara, Dios no lo desprecia, un corazón arrepentido, humilde. Dios utiliza esos corazones de esas personas que se disponen en la voluntad de Dios. Dios los limpia y los lleva a dar mucho más fruto. No, y es que, amor, si miramos, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hace algún tiempo estábamos hablando de este pasaje y explicábamos lo que hacen en las viñas, en los viñedos, perdón, cuando se trata, digamos, de sacar más fruto y se trata de limpiar, bueno, todo este proceso, pues para que el vino pueda salir de la mejor forma, con el mejor sabor, es necesario que hagan las personas que labran esto y que tienen todo el conocimiento. Dentro de este proceso, estas frutas o estas semillas deben pasar por algo como que se les dice que los machacan, como que hay algo que pasa dentro de ellos, ¿ya? Que incluso si no sirve, pues lo queman, porque pues no sirve. Entonces, así mismo nosotros vemos que el Señor Jesús está hablando aquí de esta manera, a través de esta figura, ¿sí? Nos está comparando a nosotros, que somos esas semillas, esas frutos que estamos adheridos a Él, ¿cierto? Y que el Padre es el labrador, es decir, cuando nosotros, no se sorprenda de pronto, si usted, mi querido hermano que nos está escuchando, está pasando de pronto por una situación difícil, porque es, qué sé yo, la verdad no me podría imaginar si de pronto ha recibido una noticia que ha sido sorpresa para usted, pero es que a veces Dios, en su infinita gracia, quiere a nosotros limpiarnos en estas situaciones, quiere ver qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón. A experiencia, nosotros queremos compartirles, y sé que nuestros hermanos les hemos también hablado sobre eso internamente. Dios venía haciendo un proceso en mi salud desde hace un año. Estábamos orándole al Señor para que Dios se glorificara. Cada vez que de pronto íbamos al médico, los resultados no eran como que los que uno quería,
de inmediato, ¿sí? Bueno, seguíamos creyéndole al Señor porque es que creemos que por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanos, y eso es una de las cosas que hablaremos más adelante, en creer en las promesas del Señor, en lo que Él nos ha dicho. Entonces, cada vez, no se imaginan ustedes, cada vez que de pronto yo iba y me tomaba esas ecografías y volvía donde el médico y como que sí, como que no, y antes en vez de, de mejorar, como que la situación se está colocando más delicada. En el último control, el médico prácticamente nos lo dijo así: si esta situación no se arregla, pues hay que operarla, hay que intervenirla, bueno, tantas cosas. Estuvimos creyéndole al Señor más de un año, pues yo diría que un poquito más de un año, la verdad. Y bueno, para la gloria y la honra del Señor hemos podido ver su mano poderosa en nuestras vidas y en esta situación. Cuando el médico había dicho, bueno, en la primera, me recuerdo en la primera ecografía nos había alertado, e incluso esta semana que tuve el último control con él, me lo dijo, yo lo voy a decir así porque no quería asustarla, pero eso era maligno, me lo dijo. Lo que tú tenías era maligno, pero no quería asustarla. Y entonces, en este último control, yo antes de salir de nuestra casa, yo le dije a mi esposo, sea cual sean los resultados, yo no me voy a mandar a operar, porque yo tenía la fe y la confianza de que Dios ya me había sanado. Era muy fuerte para mí porque, bueno, era algo que nos había tocado personalmente, y a uno como hijo de Dios, pues tener que pasar por estas situaciones a veces también te confrontan. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Por qué vino esto a mi vida? ¿Me falta más a mí esforzarme? ¿Fue un ataque? Bueno, tantas cosas. Entonces llegamos allá a la clínica, pasó, bueno, todo este proceso, y para la gloria y la honra del Señor, lo que había dentro de mí había desaparecido. Entonces, durante todo este tiempo que estuvimos ahí recibiendo respuestas, revisando aquí, muchas personas estuvieron, claro, apoyándonos en oración, pero Dios con nosotros trabajó, y yo sé que lo va a seguir haciendo porque pues Él nos lleva en ese camino de la perfección. Pero entonces Dios trabajó en nosotros esa fe. Y entonces, volviendo al capítulo que estábamos leyendo sobre Jesús, la vid verdadera, a veces es necesario que pasen situaciones para que nosotros podamos ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Cuando de pronto a veces creemos que todo está bien, que todo es color de rosa, que estamos en una burbuja, a veces esas cosas de pronto bueno, nos hacen perder el objetivo, cuál es nuestra meta. Pero por eso queremos que en esta noche, mi querido hermano, podamos aprender a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos dar ese fruto. ¿Cómo puedes tú dar amor cuando de pronto tu hogar, tu matrimonio no está en una buena situación? ¿Cómo tener paciencia? ¿Cómo tener fe cuando tú ves las cosas que antes van de mal en peor? ¿Cómo podemos nosotros declarar con nuestros labios que nuestro esposo, nuestra esposa, tus hijos son para el Señor cuando los vemos antes que cada día se alejan más? Entonces, bueno, vamos a continuar hablando de este tema y dándole, por supuesto, participación a Evelyn y a don Saúl. Así es, mi amor, vamos a darle participación a Evelyn primeramente. También decirle a mi hermano Saúl que cuando ya le vamos a dar lugar, pues active el micrófono. Por ahora se lo he desactivado. Evelyn, entonces continuando con el tema, queremos decirle a las personas que nos escuchan que dar fruto, primero hay que disponerse como hijo de Dios. Para dar fruto primero hay que disponerse, porque Dios se va a encargar de ¿qué? De limpiarlo para que lleve más fruto. Amén. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta como hijos de Dios para poder seguir dando ese fruto? Ayúdanos con eso, Evelyn. Bendiciones y buena pregunta, Jonah. Todo lo que han dicho muy cierto, de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero hay una palabra en Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa sería como la respuesta, y está hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, eh, no, esto no pasa, digamos, de repente o de la noche a la mañana. Hay un proceso que nosotros, digamos, como hijos de Dios, vamos aprendiendo qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, en qué áreas nos quiere tratar, qué nos va a quitar, qué está haciendo tropiezo para nuestra vida, qué hay de infructuoso en nosotros, o que donde Él nos vaya a poner, nosotros podamos dar un fruto y un fruto limpio, ese fruto es limpio porque es del Espíritu Santo. Entonces, digamos que es hacer la voluntad de Dios, la que nos enseña a nosotros a permanecer, la que nos enseña a nosotros, digamos, a ser fiel a su palabra e incluso a creer en sus promesas. Cuando hay personas que llegan a los pies de Cristo, podemos ver que hay unas personas que vienen con una fe avanzada, podemos decirlo así. Y entonces, digamos que suceden en un instante milagros en sus vidas. Pero hay otras que, ahí me incluyo, debemos llevar un proceso. Y el Señor en medio de ese proceso quiere tratarnos en donde estemos, con la situación que nos ponga adelante. Ya ustedes han testificado, pueden testificar de eso. E incluso también puedo testificar porque siempre la misericordia de Dios va a estar allí. Entonces, digamos nosotros, ¿cuándo podemos dar ese fruto? ¿Cuándo podemos hacer la voluntad de Dios? En ese momento o en esa situación difícil. Es en ese momento de cuál va a ser mi posición, si va a ser con una fe que en verdad ya esté cimentada en Cristo, o voy a estar dudando un día sí, un día no. Y es difícil, es muy difícil porque, bueno, a título personal, el Señor me ha tratado eso, de permanecer en el sí de Él y permanecer en el amén de Cristo, que como nos dice su palabra, las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Entonces creo que esto nos enseña primero a que nosotros, antes de hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón, buscar de Dios, amarle, adorarle en todo momento, en toda circunstancia, alabar su nombre y saber de que lo que estamos pasando, el tiempo difícil que nosotros estamos viviendo, que por muy largo que sea, porque nos vienen situaciones que a veces se extienden, si nosotros estamos en la presencia del Señor, vamos a saber que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces, de esa manera nosotros podemos dar buenos frutos haciendo la voluntad de Dios. Y también me llama la atención mucho el verso 1 de Juan 2:17, porque nosotros sabemos que la primera parte dice el mundo pasa y sus deseos. Entonces nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a dejarnos llevar o arrastrar de los dardos de Satanás? Nos vamos a dejar arrastrar por las tentaciones de la vida, nos vamos a dejar arrastrar por el mundo. Entonces ahí es donde un hijo que en verdad está en la presencia de Dios va a ver, va a analizar. Si voy a hacer lo que el mundo me dice o voy a aplicar la palabra de Dios en mi vida, voy a tener paciencia, voy a esperar y voy a dar el fruto que el Señor quiere que dé. Entonces digamos que eso nos permite, eso ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, ya para terminar, entonces digamos que eso nos permite, primero esos procesos que el Señor nos hace pasar, nos permite para que nosotros en verdad, que si nosotros le servimos a Él y le adoramos, demos ese fruto que Él espera que nosotros demos. O sea, que bienvenidos son aquellos procesos y aceptados a aquella circunstancia que Dios nos pone porque nos va a limpiar. Y segundo, porque aquí o vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer que los deseos del mundo o vamos a hacer que los dardos de Satanás se vuelvan en algo complejo para nosotros y así mismo también nos llenemos de complejidades. Entonces ahí se conoce un siervo que da fruto y permanece en la presencia del Señor. Es eso. Así es, Evelyn, dar fruto en tiempos difíciles. Me comentaban por interno que por un momento se cayó la transmisión en vivo, pero bueno, estamos de nuevo en vivo, gracias a Dios.
En un inicio estábamos, para resumir lo que hablábamos en el inicio, estábamos leyendo la palabra Juan, capítulo 15, ¿sí? Desde ahí estábamos nosotros hablando de cómo Dios puede obrar en cada una de las personas que se disponen en sus manos para dar fruto. Amén. ¿Y qué hay que hacer para poder permanecer en eso? Sí, eso es lo que hablábamos al inicio antes de que se cortara la transmisión. El Señor nos dice en su palabra que debemos permanecer en Él. ¿Sí? Debemos permanecer en Él para que Él nos limpie y podamos llevar mucho más fruto, ¿sí? En este momento Dios nos enseña entonces de que si Él nos limpia, Él no quiere o espera que uno tenga un corazón completamente perfecto, que uno sea perfecto para poder dar frutos en Él. Lo que espera Dios de ti es que tengas un corazón muy dispuesto, un corazón apacible, que permitas el obrar de Dios en tu vida, que permitas que la mano de Dios sea extendida y pueda obrar en tu carácter, en tu forma de ser, en los sentimientos que tú puedes tener, ¿sí? Esa es la obra de Dios en nosotros, pero Él no la va a hacer si uno no se lo permite. Queremos es decirle entonces que comience usted a disponer su corazón, a permanecer en Él, en su palabra. ¿Qué es lo que limpia nuestras vidas? Permanecer en su palabra, porque es la palabra de Dios la que nos limpia, es la palabra de Dios la que nos da esa luz, el entendimiento para romper toda tiniebla en nosotros y poder dar más fruto. Quiero darle lugar a mi hermano Saúl. Le recuerdo a mi hermano Saúl, por favor, activar el micrófono para poder que esté con nosotros y me confirma para poder darle lugar. Mi hermano Saúl. Así es, bueno, antes ya que don Saúl se está listando para continuar este tema, recordemos que veníamos hablando también sobre un ABCD. Alcanzamos en el pasado tema a hablar sobre el primero, que es agradecimientos o ser agradecido. ¿Cómo nosotros podemos dar o de qué manera nosotros podemos dar ese fruto? Bueno, ser agradecido. Ser nosotros tener una gratitud con el Señor, aun cuando estemos en estas situaciones complejas, cuando tú creas que de pronto, cuando son muy difíciles humanamente de llevar. Por eso es que el Señor nos lleva a nosotros a acercarnos a Él, a nosotros dejar nuestras cargas en Él, porque es que en Él todo es perfecto, en Él todo es maravilloso. Y leíamos también, una palabra, lo leíamos también en Colosenses 3:15, donde Dios nos enseñaba a través de la escritura. Vamos a leerlo. Colosenses, capítulo número 3. Colosenses 3:15. Y dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando nosotros trabajamos en nuestra fe y le pedimos al Señor que fortalezca nuestra fe, uno de los resultados que tenemos cuando nuestra fe está fortalecida en el Señor o cimentada en el Señor es la gratitud. Es decir, usted no puede ser agradecido cuando su fe está, digamos, ha disminuido, ha desfallecido, cuando usted no ha avivado el don de Dios que el Espíritu Santo ha sembrado en cada uno. Cuando nosotros tenemos una fe cimentada en el Señor, entonces tenemos la capacidad, créame, para darle al Señor las gracias cuando la situación está, la verdad, al revés, cuando queremos de pronto ver una cosa y sale otra. Solamente en su corazón y en usted van a salir palabras de agradecimiento, pero siempre y cuando nuestra fe esté fundamentada en el Señor. No sé si de pronto ya don Saúl está preparado, listo para que podamos entonces entrar ya con su aporte. Así es, mi hermano Saúl, me informa cuando ya esté listo para que active el micrófono.
Siguiendo entonces con el tema, mientras mi hermano Saúl activa ahí el micrófono, es, bueno, ya ese paso a paso para poder dar fruto. Vamos a empezar entonces. En primero es a disponernos. Segundo, no pensar de que para llegar a Dios y poder dar fruto hay que ser completamente perfecto, no. Porque precisamente Dios en esta vida nos lleva en un proceso de transformación, un proceso de cambio, en un proceso Ujú. donde cada día vamos a ir ministrando esa presencia de Dios, donde cada día vamos a ir reflejando a Cristo con nuestras Así acciones, con es. nuestras actitudes. Ya el hermano Saúl está en vivo. Qué bendición. Verdaderamente Dios, sabemos que Él tiene una manera de tratarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos diferentes, somos personas diferentes. Y hay que entender nosotros que ya fuimos trasladados de las tinieblas a su reino. Entonces, allí en el reino, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Prepararnos cada día. ¿Y cómo nos prepara? Cuando se presentan situaciones. Entonces, tenemos que aprender lo del Señor Jesucristo. ¿Él qué hizo? Mire, Él sufrió. Él vino aquí a cumplir el propósito de Dios y dio siempre fruto. Y vemos que es difícil o es algo como no, algo como ilógico humanamente ver que una persona está sufriendo y esté dando frutos. Lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Él dio fruto. O sea, en él se manifestó el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. En él se manifestó este fruto. ¿Por qué? Porque él sabía verdaderamente cuál era el propósito de Dios en su vida. Ahora, nosotros ya sabemos que Dios tiene un propósito muy grande con cada uno de nosotros y lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente afrontemos la situación que se venga. ¿Por qué? Porque ahí esto nos va a ayudar a nosotros a prepararnos, a madurar. Podemos ver eh, Primera de Samuel 26:11, vemos al rey David. El rey David fue ungido, pero mire todo el proceso que pasó David. Saúl lo quería matar, pero él ¿qué hizo? David, mire que ahí en Primera de Samuel 26:11 dice, aquí lo tengo, lo voy a compartir. David fue un hombre que entendió que el propósito de Dios era grande para él. Entonces, Primera de Samuel 26:11, cuando Saúl se estaba levantando para matar a David, y David reconoció esto y dijo: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, David entendió muy claro lo que estaba haciendo el rey Saúl era un propósito de parte de Dios para madurarlo, para cada día capacitarlo. Entonces, el rey David entendió lo que dice Romanos 8:28. Ya lo sabemos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, nosotros tenemos cada día que, como decía Jonan, Ever y Daniela, disponer nuestro corazón cada día para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sabemos que de pronto estamos atravesando una situación difícil, pero podemos ver que ahí Dios está con nosotros. Él dice que Él no nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y hay una palabra que a mí me llega sobremanera y está en Ageo 9. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pero siempre y cuando yo verdaderamente manifieste ese fruto del Espíritu Santo. Así que estamos llamados nosotros, es cada día para vivir una vida siempre atendiendo el llamado de Dios, pase lo que pase. Sabemos que esto nos va a ayudar a nosotros para seguir hacia adelante, para madurar. Ese es mi aporte en esta noche. Muchas gracias, mi hermano Saúl, así es.
Bueno, hemos salido del aire, pero no importa, vamos a seguir en el programa. El programa está siendo grabado en este momento, desde el inicio que arrancamos. Lo podremos subir y compartir para que todos lo escuchen. Entonces no hay ningún problema. Seguimos entonces con este tema del dar fruto. Y vea, aquí estamos tratando de dar fruto a pesar de las dificultades técnicas. Quiero seguir como con esta palabra, porque sé que tienes el ABC, amor, de cómo dar ese fruto, ¿sí? Pero Dios nos enseña también aquí, y muy ceñidos a esto, de cómo debemos seguir, cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud para poder seguir dando fruto. Si vamos al versículo 4, Dios nos pide que permanezcamos en Él. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, parte importante como hijos de Dios para poder seguir dando ese fruto es permanecer en Él. Así Permanecer en la voluntad del Señor, permanecer en sus pensamientos, permanecer siempre Él en nuestro corazón, permanecer en esa comunión con Él. Eso es lo que nos invita a Él. Él trata de hacer esa figura de ilustrar: si un pámpano no está en la vid, se seca. Así seríamos nosotros. Seríamos un fruto como cualquier otro fruto. Si un mango cae del árbol y nadie lo usa, el mango se va a secar. Y así como cualquier otro fruto, cuando es arrancado del árbol que le da la vida, que le da todo a través del tallo, a través de esas ramificaciones, pues va a morir. Asimismo nosotros debemos permanecer en Él. ¿Y cómo se permanece? En constante comunión. Ay, hermano, pero es que es muy difícil hablar con Dios, porque yo mantengo para allá y para acá, porque estoy corriendo esto y lo otro. Precisamente, esa es nuestra oportunidad, esa es nuestra tarea: buscar el espacio adecuado, buscar el tiempo. Y no necesariamente tiene que ser que cada rato nos vayamos a encerrar a orar, o que estemos quitándole tiempo a nuestras labores, nuestro trabajo, por ejemplo, por orar, ¿sí? Porque lo que Dios realmente nos quiere decir es que esa comunión la podemos tener en todo momento. Mientras usted va en el auto, mientras usted va en la moto, mientras va en el servicio público, mientras está en el trabajo, quizás haciendo alguna operación, algún proceso, usted en su mente, en su interior, en su corazón, está en completa comunión con Dios, está hablando con Él. Un tiempo de comunión y un tiempo de intimidad se puede diferenciar, porque en comunión siempre debemos estar. Durante el día debemos tener presente que Dios nos ve. Durante el día debemos tener presente que Jesús está en nuestro ser, que Jesús está en nuestro corazón, ¿sí? En la intimidad ya es cuando usted llega a casa y dispone un espacio adecuado, un momento adecuado para estar solo con Dios, ¿sí? Sí, así es, amor. Y mira, tiene mucho que ver con nuestra letra, por decirlo así, nuestro segundo paso, que es la B, que es brotar fruto. Que donde estés, tú des fruto. Que sea la situación en la que tú pases en estos momentos, estés dando fruto. ¿Y cómo nosotros podemos dar fruto? Bueno, estando permaneciendo en el Señor, estando plantados en Él, cimentados en Él. Leía en un blog hace poco, digamos hace una hora más o menos, que los botánicos dicen que para que una palmera pueda dar frutos debe estar plantada en muy buena tierra. Y asimismo nosotros como hijos de Dios tenemos que ser, y es que ahí mismo en el libro de Juan lo dice: si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pues ahí, digamos, el Padre nos escucharía. Y es algo muy parecido, digamos, con lo que estaba leyendo sobre este estudio, de que para que una palmera pues dé fruto debe estar muy bien plantada. Cuando nosotros estamos bien plantados, cuando nosotros permanecemos en el Señor, cuando estamos nosotros cimentados en el Señor, servir no es una carga. Cuando nosotros estamos
bien plantados y fundamentados en Él, pues venga la situación que venga, usted va a entender y tener claridad y entendimiento de que el Señor no va a usar esas cosas contra ti. Si de pronto tienes en estos momentos un dolor, una enfermedad, si estás pasando por un momento difícil, cree que los pensamientos de Dios son mejores, son mayores, porque es que Él es nuestro Padre. Él es Dios bueno, Él es Dios bondadoso. Aun cuando nosotros le fallamos, el Señor siempre está pensando lo bueno para nosotros. Si fuese la voluntad del Señor en estos momentos de venir, pues nos consumiría a todos y listo, ya, que todo el mundo se perdiera. Si eso hubiese sido desde un principio, pues ya lo hubiese hecho. Pero no sucedió así, envió a su Hijo por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él confiadamente. Mire, ya no tenemos que esperar de pronto a que alguien, como se hacía en los tiempos de antes, sea un intermediario, ya no. Ya nosotros a través de la sangre de Jesucristo, ahorita ya no hay nada, nosotros ya ese velo se rompió. Es por eso que bueno, vamos a seguir hablando sobre este punto, amor, que va muy conectado con lo que acabas de leer y lo que acabo, digamos, también de relacionar, que es dar fruto, brotar fruto. Así que bueno, vamos a darle también el espacio a Evelyn para que nos dé su participación. Gracias, Daniela. Y muy bonito lo que acaban de hablar, porque la palabra que están leyendo en Juan se complementa con la de Jeremías 17, 7 al 8. Nos dice el Señor: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén a esta palabra, y se relaciona Amén. mucho con lo que nosotros estamos hablando esta noche. O sea, es central y es muy explícita. Lo que nos está diciendo que así como esta planta que el Señor la sembró, y como nos decía Daniela, del pensamiento del botánico, aquí digamos el Señor nos representa en su palabra y nos dice, si Él planta un árbol, Él va a cuidar de ese árbol. Y Él sabe en qué tierra lo sembró y sabe que va a estar pendiente de ese árbol, sabe lo que necesita el árbol para dar fruto o para crecer, para desarrollarse. Y nos dice que también en la planta nos da el ejemplo de que va a venir una época no muy buena para este árbol, ¿sí? Por eso nos dice que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Y si nosotros somos comparados con ellos, con los árboles que permanecen bastante tiempo a veces en la tierra, que tienen largura de días y más incluso que el hombre, como el Señor también nos pone ese ejemplo de, bueno, ya me conoces, conoces mi palabra, ya sabes mis promesas, sabes que te cuido, que mi misericordia es contigo, entonces, ¿por qué te da miedo? ¿O por qué temes? ¿O por qué dudas? ¿O por qué no estás dando el fruto que yo espero que des? Entonces, digamos que tenemos la palabra y lo único que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es acercarnos a diario. Creo que ya se ha repetido mucho eso en esta noche, que nosotros vayamos a su presencia y en verdad que nosotros no vamos a salir iguales. De verdad que ese problema o esa carga que el Señor nos está haciendo atravesar en ese momento tiene que ser algo balsoso en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. O sea, eso es lo que nosotros como hijos de Dios sentimos, que vamos a buscarlo, sea en la congregación, sea en el lugar donde estemos. Él nos va a llenar tanto de su paz, y así como dice, como le dice al árbol, y sus hojas están siempre verdes, aún a nosotros también nos hace dar fruto y nos hace tener un semblante de paz y de amor en medio de la circunstancia. Tenemos de que nosotros a veces somos muy íntimos y nuestras intimidades vamos y se las contamos a Dios, que a veces como que hay que pasar un proceso para nosotros tener esa confianza con el hermano y decirle de casos. Hay casos que nosotros lo publicamos y le decimos, bueno, estoy pasando por esto, ayúdeme a orar. Pero hay situaciones que solo la conoce el corazón de esa persona y Dios. Pero usted la ve a esa persona
y no va a reflejar, no, esta persona está cargada, tiene una situación tremenda, esta persona está como que quien dice está llevada, lo podemos decir así como se dice coloquialmente, no. Cuando en verdad somos hijos de Dios y nosotros vamos a su presencia, sabemos que Él nos va a alimentar. Así alimentó a este árbol. Dice que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. O sea, si se ocupó del árbol, también se ocupa de nosotros y lo hace a diario. Solo que Él conoce incluso nuestra naturaleza de hombre y sabe que nosotros en un día o en una semana vamos a decir, bueno, esto como que ya está largo, me voy a sentir un poquito, estoy nostálgica y todo, pero lo más lindo de todo es que nos levanta, no nos deja allí. Pero eso llega, ese levantar llega porque nosotros nos hemos dispuesto. Nosotros nos hemos dispuesto a buscarle, nosotros nos hemos dispuesto a recibir su palabra, a saciarnos de su palabra. Y qué bonita esta palabra porque el Señor nos está enseñando hoy es, si yo cuido de las plantas, si yo soy el que creó las plantas y les dejé su espacio y todo lo demás, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Que aparte de ser mi creación, eres mi hijo o mi hija porque me recibiste, porque aceptaste al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor nos está diciendo esta noche, que en esto valga la redundancia? Es que nosotros damos frutos, aunque no lo sabemos, el Señor nos hace dar frutos. ¿Y cómo damos fruto? Buscándolo y leyendo su palabra. Y aquí ya nos damos cuenta que así como se ocupa de un árbol, también se ocupa de nosotros. Que cualquier cosa que nos pase a nosotros en la tierra, eso para Él va a ser algo que el único que le cabe lo imposible. Eso para Él va a ser posible, para nosotros está lo imposible. Pero que aún si no se da, es un propósito eterno. Y eso nos da a nosotros esperanza, nos da esperanza de saber, bueno, si Dios no quiso así, es porque algo nuevo viene, algo mejor viene para nosotros, como decía Daniel y como lo dice la palabra, el Señor, sus pensamientos son muchos mejores y mayores a los nuestros. Entonces, eso es lo que nos hace descansar, eso es lo que nos hace confiar como hijos de Dios. Y bueno, sabemos de que también antes ya para terminar dice que estamos plantados junto al agua que extiende sus raíces a la corriente. Ese que extiende sus raíces a la corriente quiere decir que él ahí en ese puesto que el Señor lo ha dejado o lo ha plantado está dando fruto o se está preparando para dar fruto. Entonces en el Señor nosotros nunca vamos a estar vacíos, sino que siempre con Él vamos a estar dando fruto y de corazón vamos a hacer, hacer lo que nos llama a hacer. Esa es la participación. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué importante es lo que tú has dicho. El árbol para poder dar ese fruto está bien cimentado, está bien aferrado a la tierra para poder tener todos los proteínas, los nutrientes que le da la tierra y poder dar ese fruto. Así nosotros debemos estar bien cimentados en Cristo, en la roca que es Cristo, bien cimentados en la palabra. Si usted nota bien el capítulo que hemos estado leyendo, que es Juan capítulo 15, en todos los versículos, desde el versículo 4 hasta el versículo 10, ¿sí? En todos usted va a encontrar que Jesús nos dice, permaneced en mí. Versículo 4, permaneced en mí. Versículo 5, permaneced en mí. Versículo 6, permaneced en mí. El 10, permaneced en mí. ¿Qué nos pide el Señor? Es muy claro. Es muy claro. Leyendo entre líneas, leyendo normalmente como debiéramos hacer la lectura, Jesús está diciendo, permanece en mí y yo en vosotros. O sea que eso tiene que haber una relación, para que pueda haber un fruto verdadero, un fruto que nos pueda llevar una vida eterna con Él. Porque hoy se ha malinterpretado las cosas. Hoy pensamos que dar fruto simplemente está en los hechos, en lo físico, en lo material, ¿sí? Y realmente eso es lo que menos importa hoy en día. Porque Dios es dueño de todo, de lo material y lo inmaterial. Sí. Dios nos puede a nosotros, mejor dicho, enriquecer de una manera fabulosa para nosotros dar lo material. Lo que Dios quiere es que nosotros demos frutos del Espíritu. Cuando estés en un momento donde te quieran sacar el mal genio, el fruto del Espíritu pueda estar en ti. Yo personalmente sé que en mi carácter falta mucho por ser
moldeado. Muchas veces me enojo cuando, por ejemplo, viendo un partido y veo injusticias, me enojo. No debiera ser así, pero Dios está moldeando mi carácter. Que es importante que yo me disponga, que yo le diga a Dios, perdóname, perdóname, ya no puedo estar movido por esas cosas. Pero son cosas que me permiten entender que el amor de Dios es tan grande que Él dice, no importa, ven, ven, hablemos, tenemos que arreglar eso en ti y vamos es para adelante. ¿Estás dispuesto? Yo sé que siempre el Señor está dispuesto. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros para que Dios nos moldee y poder ser ese molde y poder aplicar a ese molde que Él quiere? Digamos que no es tan fácil, quizás nos va a doler, quizás nos va a pedir cosas que amemos mucho. Y si bien Dios quiere es que nosotros no entronemos a nadie por fuera y que no sea Él. Entonces, la invitación siempre es permanezcamos en Jesús, permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en el Espíritu. Sé que muchas veces las situaciones de la vida nos pone pruebas y Dios lo permite, porque Dios como soberano que es permite que hayan esas pruebas en nuestras vidas para que nuestro carácter precisamente sea cimentado en Cristo. Cada prueba puede ser una ganancia, cada prueba es el poder obtener esa libertad en Cristo, la libertad que ya Él pagó un precio muy alto para poder que nosotros estuviéramos aquí. Entonces debemos estar bien cimentados, debemos estar bien relacionados, en completa intimidad, en completa comunión. Como lo decía ahorita en un momento, en cualquier lugar puedes estar en comunión con Dios. No esperes a llegar a la congregación. Y muchos, a pesar de todo, que llegan y se distraen. Muchos, a pesar que están en una congregación y están mirando para el techo, están mirando las sillas, que no limpiaron esto, que no trapearon aquí, que cómo hacen eso allá. ¿Sí? No caigamos en ese error. Si tú vas a una congregación, si tú no vas a una congregación, donde quiera que estés, concéntrate. Y ese es el tercer punto en este momento de la palabra de Dios. El tercer punto para poder dar ese fruto. Dar ese fruto. Recordemos, el primero es ser agradecidos, el segundo es dar o brotar fruto y el tercero, al cual vamos a entrar en estos momentos, es concentrarnos en sus promesas. Y lo podemos leer en la palabra del Señor. Quiero que vayamos rápidamente, o si no me permiten, yo lo leo. Y dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si vemos, cuando hay esta descripción, la primera palabra que aparece es todo lo que es verdadero. ¿Cuántas veces nosotros invertimos tiempo pensando en lo que no es verdadero? En las suposiciones. Cuando estamos pasando esa situación o volviendo al testimonio que les veníamos contando, yo muchas veces pensé, uy, no, se me cruzaron cantidad de cosas. A veces uno llega a ser fatalista, a veces llegamos a dejar que nuestras emociones tomen lugar y eso nos empezamos a imaginar cualquier cantidad de cosas. No sé si a usted le ha pasado, a mí la verdad me ha pasado y creo que esa es una de las áreas que Dios está trabajando en mí, que mi fe. Y entonces vemos aquí lo que dice, todo lo que es verdadero. Es que en eso es lo que debemos nosotros pensar. Si el Señor ya te dio una salida, si el Señor ya lo declara en la Escritura en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, de bienestar, también se le dice así, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que el Señor tiene para tu vida. Nunca dudes de la misericordia y la fidelidad de Dios. Por lo que esté sucediendo, por lo que te esté pasando, por más duro que sea. Yo creo que no hay prueba más dura que lo que vivió el Señor Jesucristo. Y aún en medio de esa situación, en su muerte, en su crucifixión, el Padre estuvo ahí. El Padre lo acompañó en todo momento, le dio esa fuerza. Pero entonces a veces nosotros, amor, ya para darte el espacio,
pasamos mucho tiempo creyendo en cosas que no son verdaderas, que de pronto ni siquiera han pasado. Es que es eso, ni siquiera han pasado y nosotros ya como que estamos, no, eso como que me va a salir más costoso, me va a llegar más caro. No, este dolorcito yo creo que no es eso, es algo peor, algo así. Entonces, nuestra invitación en esta noche, y más que nuestra, sino de Dios, es que nosotros podamos en ese momento, mi querido hermano, nosotros poder declarar con la palabra de Dios, por supuesto, porque es que en la palabra de Dios es que está la fe. Nosotros podemos creer, ver aquello que esté muerto, aquello que de pronto esté seco en tu vida, creer que es la palabra del Señor que va a traer esa vida, esa restauración, aquello que tú necesitas. Pero si de pronto te la pasas, porque también es otro, ¿no? Si nos la pasamos de pronto alimentándonos de otras cosas, de lo que dice el noticiero, de lo que escuchaban, lo que dice el vecino. Entonces, si la economía va para abajo, no todo el mundo va para abajo. No, no, es que nosotros debemos de entender de que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y aunque estemos en este mundo, no hay que temer, porque es que el Señor ya ha vencido por nosotros. Así es, mi amor, no se trata de ser fatalistas ni de ser optimistas. Nosotros como hijos de Dios ya no nos podemos mover en eso. Se trata de tener la confianza plena en Dios, la confianza plena en Él, porque Él es el único que puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú lo decías ahorita, Dios empieza a obrar de maneras especiales y empieza a mostrarnos la solución, empieza a mostrarnos y empieza a darnos lo que necesitamos, empieza a suplir todas las cosas. Pero eso también lo dice la palabra, cielo. En el capítulo 15 de Juan también lo dice, en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, lo importante de esto es que la persona, el Hijo de Dios, que permanece en esa comunión, que permanece en esa relación, Así es. Dios le va a suplir cualquier cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el entendimiento que debemos tener? No es que usted ahorita diga, ay no, entonces yo voy a hablar todos los días, voy a hacer el devocional a las 5 de la mañana, no, puntualmente, porque si yo estoy en Él, Él me va a dar todo lo que pida. Y empieza a pedir unas cosas por fuera de la voluntad de Dios. Empieza a pedir unas cosas que en vez de acercarlo a Dios, lo alejan. No, esa no es la intención. Dios dice, permaneced en mí, y aquel que permanece en Él se deja limpiar por la palabra, se deja llenar del Espíritu, no va a empezar a pedir cosas que estén por fuera de la voluntad de Dios. Va a comenzar a pensar en pedir todo lo que necesita para glorificar a Dios. Así es. Lo material, mi hermano, eso es una añadidura que va a llegar sí o sí, porque Dios bendice a todo mundo. Dios los bendice, Dios bendice. Cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, cuando uno tiene ese corazón agradecido para dar de lo que Dios nos ha dado, esos son pequeños excusas, por decirlo así, o son los medios por los cuales Dios bendice. Pero la bendición completa llega cuando tenemos una completa comunión con Dios, porque nuestro corazón está lleno de la presencia, y estar lleno es que queremos siempre hacer su voluntad donde quiera que estemos, estar concentrados completamente en Él. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando tú pides dentro de la perfecta voluntad de Dios, eso se va a hacer. Esto se va a hacer, porque sé que una persona que está dentro de la voluntad de Dios no va a empezar a pedir, oye, ojalá ese vecino que está allá haciendo esa bulla con ese equipo toda hora, que se le queme ese equipo, que se le queme esa casa, No, esa no va a ser la oración de un cristiano que está dentro de la voluntad de Dios. Más bien va a ser, Señor, alcanza esa alma, Señor, toca su corazón, Señor, perdónalo, ayúdalo. No va a ser que por ejemplo, no sé, va en la carretera, alguien lo cierra y no, ojalá se accidente. ¿Eso acaso es una petición dentro de la voluntad de Dios? No. Una persona entendida y con la sabiduría del Espíritu va a empezar a pedir cosas que realmente están alineadas a la perfecta voluntad, y son cosas que no lo van a alejar del camino ni lo van a desviar. Quiero darle lugar al hermano Saúl para que también nos complemente este punto de estar concentrados en la presencia de Dios para poder dar ese fruto. Mi hermano Saúl, le doy lugar.
Ahí lo escuchamos, mi hermano Saúl. Sí, claro, nosotros tenemos que estar alineados, ¿no?, con el Señor y cada día estar dispuestos como dice la Escritura, hay que dar fruto. Podemos ver nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto. Eso no lo vamos a leer porque por el tiempo, pero está en Deuteronomio 8 y dice, Dios les había dado una promesa, era la tierra prometida. Ahora, era una tierra literal, ahora sabemos que esa tierra somos nosotros. Entonces, ¿por qué ellos quedaron rezagados ahí en el desierto? O sea, ellos no pasaron, solamente de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb, porque ellos dieron fruto. A eso es que estamos llamados, a dar fruto cada día en el Señor, donde quiera que nosotros nos encontremos, ¿no? Porque la Escritura dice que nosotros somos cartas leídas. Y es triste ver, por ejemplo, eh, he escuchado muchas personas que todavía tienen resentimiento, odio. No, no, eso es obra de la carne, eso es obra de las tinieblas. Nosotros tenemos que cada día alinearnos a la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, que a través de ese buen fruto que nosotros demos, las multitudes lleguen a los pies del Señor, porque sabemos que las personas del mundo de afuera tienen los ojos puestos en nosotros. Ya sabemos nosotros que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero la gente en el mundo, los que no conocen, está esperando que Evelyn, que Jonan, que Daniela, que Saúl, que todos nosotros demos fruto. Y ahí es donde verdaderamente vamos a ser parte de la extensión del reino de los cielos. Esa parte en esta noche. Gracias, mi hermano Saúl. También quiero darle lugar a Evelyn para que ella también nos complemente este punto de estar concentrados en la presencia de Dios para dar ese fruto. Bajo la premisa que ya la palabra nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Evelyn, te doy lugar. Gracias, Jonah. Digamos que ahorita Daniela hablaba sobre otro punto que es de ser gratos, de ser agradecidos. Entonces, esto también es de todos los días, de dar gracias al Señor absolutamente por todo. Como lo dijo Job en su momento también, que si le agradece a Dios por lo bueno, ¿por qué no por lo malo? Y creo que el Señor incluso nos enseña a ser gratos en todo momento, en todo tiempo, y eso hace parte también de que nosotros estemos dando fruto. También me gusta mucho una palabra en Hebreos 12:28, la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor. Entonces, me gusta la palabra porque primero nos indica que nosotros hacemos parte de un reino inamovible, hacemos parte de un reino eterno y a veces no se nos pasa por alto ese regalo que el Señor nos dio, que tiene un costo altísimo, que es la salvación y la vida eterna, y que dentro de la salvación y la vida eterna nosotros tenemos absolutamente todo, pero creo que a nosotros nos limita las necesidades diarias. Creo que a nosotros nos limita como ser humano. Obvio, nosotros necesitamos, deseamos, anhelamos muchas cosas que queremos tener, o también las mismas circunstancias, pero sabemos que esto es lo terrenal. En esa manera nosotros podemos ver nuestra limitación, pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, cuando permanecemos en Él, nosotros sabemos de que hacemos parte de una ciudad hermosa, de un reino que estamos prácticamente ocultos, escondidos en Él, y que el Señor, como hacemos parte de ese reino, nos sustenta, nos sostiene, nos da lo que nosotros necesitamos, nos da la capacidad de lo que vayamos a hacer, nos pone donde Él quiere que está. Pero como también decía don Saúl, ¿qué fruto nosotros estamos dando en ese lugar o en ese espacio donde el Señor nos ha puesto?
para que nosotros le pidamos al Señor en esta noche con esa palabra que Él nos ha regalado, a que nosotros podamos avanzar, podamos dar fruto, podamos cambiar, digamos, también nuestra oración, si es de cambiarla, cambiar nuestra oración, si es de cambiarla y de verdad ser agradecidos en todo tiempo con el Señor y permanecer, que nosotros permanezcamos, digamos, en esa ciudad celestial que el Señor nos ha regalado, en esa ciudad que nadie, ni el hombre, ni nada la puede mover. Esa es mi participación. Bueno, y muy bien, Evelyn, así es. Nosotros debemos en todo tiempo estar agradecidos con el Señor, en todo momento, en toda situación. Y vamos ya al último punto para cerrar ese tema en esta noche. Y el último trata sobre algo muy especial y es sobre desempeñarnos, pues lo hemos puesto así, desempeñarnos en algo útil, pero lo diría más bien como nosotros desempeñarnos o desarrollarnos en el servicio. Si Dios te ha puesto a ti, porque desde el principio lo hablábamos, amor, que este tema era pues para una persona que ya por supuesto tenía conocimiento de Dios. Y tú que nos estás escuchando, si vas a una congregación, si asistes a una, bueno, y Dios te ha puesto como un servidor ahí, debes empezar a servir al Señor. No pronto mirando lo que estás pasando en este momento o cuán difícil es de pronto esa situación. Desempéñate, enfócate en eso que Dios te ha puesto a hacer ahí en tu congregación, en tu lugar, ahí donde estás en estos momentos. No sé si de pronto ya quizás en un espacio más grande, pequeño, no importa. O incluso si no es allí, bueno, en tu casa. Para el caso de nosotras las esposas, nuestro servicio con nuestro esposo. O si de pronto tú, varón que nos estás escuchando, en tu lugar de trabajo. Y para aquel joven que también nos está escuchando en su universidad, en su colegio, que ya pronto van a volver. Lo importante es nosotros atender a lo que Dios nos ha llamado, que es a servir. Y lo podemos ver en la palabra del Señor en Mateo 20, capítulo 20, versículo número 26. Dice así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que es a eso que nos ha llamado el Señor. A nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, hay que continuar. A pesar de lo que tú estés pasando en estos momentos, alguna situación difícil, si te estás sintiendo antes de pronto más débil, bueno, Señor, yo me fortalezco en ti, y continuar adelante. Si lo vemos incluso más adelante, puede ser digamos uno de nuestros próximos temas. En Jeremías 29, en el capítulo 29, el Señor les decía lo que iba a pasar con ellos, la situación por la que debían pasar, pero aún así el Señor les dice, les da palabra de esperanza, que es donde ese versículo que casi todos no lo sabemos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pero también el Señor les dice, hagan casa, labren la tierra, tengan hijos, multiplíquense, a pesar de lo que estén viviendo en ese momento de encierro, de esclavitud de ellos, el Señor les animaba a que había que continuar, y esa debe ser nuestra actitud, donde Dios te ponga en esos momentos donde estés. Si no trabajas, pero entonces sirves en la congregación, bueno, vamos a darle toda con el Señor, a dar nuestro mejor servicio para Él. Pero si entonces también tienes en tu casa, claro, atender muy bien a esos hijos, a ese esposo. Y si estás en el trabajo, hacerlo mejor que entre se pueda, pues que esté en nuestras manos, por supuesto. Pero hay que continuar, mi querido hermano, porque el Señor nos llama a eso, a ser esforzados y valientes. Así es, mi amor, esforzados y valientes. Bueno, damos la gloria a Dios. Este tema realmente es extenso, pero ya hemos llegado al final del programa, se nos ha acabado el tiempo.
Nos gozamos mucho que tuvimos audiencia a pesar de que se cayó la señal por un momento, pero damos la gloria a Dios porque de esto se trata, dar fruto en momentos difíciles. Amén. Estamos predicando la palabra y uno diría, no, todo va a salir perfecto, todo tiene que salir, mejor dicho, a las mil maravillas. Pero se cae la señal, nos bloquea Facebook, bueno, lo que sea que pase, vamos a seguir siempre perseverando en el Señor, perseverando en este Así programa es. que ha sido de mucha bendición y dándole muchas gracias a Él porque en su completa soberanía nos ha permitido poder llevarle a usted junto con mi hermano Saúl, mi hermana Evelyn, llevarle este mensaje de vida que es la palabra de Dios. Amén. Entonces recuerde muy bien, vamos a dar fruto en todo lo que hagamos, vamos a dar Así fruto con es. nuestra vida, con todo nuestro ser. Recuerde esos puntos, mi amor, puedes enumerar los puntos que hablamos, por favor. Claro, el primero es ser agradecido, el segundo es brotar fruto, el tercero es concentrarnos en sus promesas, estar en la presencia del Señor y por último es nosotros desempeñarnos en algo útil que también puede ser desempeñarnos en el servicio. Y todo eso encerrado en algo, y es lo que nos enseña la palabra de Dios, permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Y eso es lo que debemos hacer cada día, permanecer. No pierdas esos tiempos de comunión, no pierdas el tiempo de intimidad con Dios, de relacionarte con Él, de conocerlo. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que acercarte a Él. Si tú quieres que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, tienes que acercarte a Él, darte la oportunidad de conocerlo, date la oportunidad de ver cómo el Espíritu Santo de Dios te Amén. empieza a hablar, se empieza a manifestar, se empieza a hablarte de una manera que tú dices, wow, Dios es tan real que Él puede, mejor dicho, en un instante cambiar toda tu Cambiarlo. situación actual y darte las mejores bendiciones, cambiar tu situación, cambiar la de tu familiar, la de un panorama. ser querido. Dios te Sí. ama y Dios sabe que si tú pides todo en obediencia, en la voluntad, Dios te lo va a dar, porque esa es la promesa que leíamos ahorita. Si permanecieres en Él, pedid todo lo que queráis. Y ese todo lo que queráis tiene que ver con pedir dentro de la voluntad del Señor. Muchísimas gracias por ese tiempo. Le voy a dar el lugar a Evelyn para que se despida de la audiencia. Luego a mi hermano Saúl y terminamos desde acá, mi amor. Evelyn, puedes despedirte de la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Jonan. Bendiciones para todos. Al Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permitió pasar, por esa enseñanza que nos dio. Hoy nos decía que debemos permanecer en su presencia, que debemos hacer su voluntad. Y algo que también en el punto último, como lo decía Daniela, que nosotros debemos, de donde el Señor nos ponga en esa capacidad que nos ha dotado, ser útil. Algo que el Señor dice cuando el Señor le respondió que creo que le estaban buscando. Él decía, ¿por qué me buscaban si saben que en los negocios de mi padre yo debía estar, o en la casa de mi padre yo debía estar? Lucas 2:49. Con esta palabra me despido porque no sé si es algo que está en la Biblia o muchos de mis hermanos y yo lo decimos, que si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las mías. Así es. ¿Qué hizo Jesús con eso que nos está diciendo? En los negocios de mi padre me es necesario estar, que él estaba concentrado en lo que Dios, su padre, lo había enviado a hacer. Del resto, sabemos que él pasó por un dolor, sabemos que él le dijo al Señor que sí es posible que le pasara esa copa, pero hizo su propósito y dio fruto. Entonces, el Señor nos dice que nosotros también somos capaces para hacerlo. Podemos dar fruto en la presencia del Señor siempre, no importa la circunstancia que sea. Usted sabe que si confiamos en Dios y creemos en su palabra, si creemos en sus promesas, nuestra vida siempre va a estar en las mejores manos, no hay de qué preocuparse. Entonces esa es la invitación por esta noche. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad con el favor del Señor y que como todas las noches nosotros decimos, esta palabra nos enseña a ser más como Jesús. Bendiciones. Así es, más como Jesús, eso queremos ser, ese es el deseo de nuestro corazón. Por eso, siendo ya las 9:10 de la noche, le invitamos a don Saúl para que también se despida de nuestra amable audiencia en esta hora. Bueno, amados, qué bendición en esta noche lo que el Señor nos ha hablado. Y sabemos que a través de su palabra el Señor nos insta para que demos fruto en todo tiempo. Así que la invitación es que sigamos ahí prendidos de la mano del Señor,
que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, porque el Señor, eso es lo que demanda de nosotros. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios les bendiga y nos veremos en otra. Gracias, mi hermano Saúl. Listo. Nos despedimos, siendo ya las 9:10 de la noche. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo programa, por Amén. esta nueva oportunidad, y estaremos nuevamente en una próxima ocasión, el día jueves en la noche, con un nuevo tema de bendición para todos. Me gustaría que si ustedes tienen alguna petición, nos escribieran a través del live su petición para que nosotros estemos orando por ello, ya sea por interno, por la página. Recuerde que en Facebook nos puede encontrar como Cristo, Poder y Sabiduría, también en YouTube Cristo, Poder y Sabiduría, ¿cierto? Así es. Ahí nos pueden ubicar, ver las prédicas. Recuerden que quien nos guía, quien intentamos que siempre esté en todo, sea el Espíritu Santo gobernando. Somos un equipo de sana doctrina, que queremos es bendecir su vida, decir la palabra como es, sin quitarle una coma, porque qué peligro es que uno se salga de la voluntad de Dios. Es al que amamos, al que queremos reflejar siempre. Este ministerio Cristo, Poder y Sabiduría está para servirle. Si tiene alguna petición puede escribirnos y nosotros estaremos muy atentos. Recuerde siempre estar en comunión con Dios y permanecer en Él, y así seremos más como Jesús. Bendiciones para Dios todos. los bendiga. Esa fue una misión del Ministerio Cristo, Poder y Sabiduría, Comunidad al Mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Cristo, Poder y Sabiduría. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima emisión.